No tiene torreta, no sabe maniobrar con rapidez, pero un solo impacto suyo detiene un tren de carga. El Su-152, apodado el Matabestias. Aquella mañana, la niebla ocultaba no solo a un cañón autopropulsado soviético, sino a un verdadero monstruo que se preparaba para asestar un golpe en el corazón mismo de la columna enemiga. En esta entrega analizaremos la anatomía de una emboscada perfecta. ¿Por qué el comandante ordenó dejar pasar al tanque alemán de vanguardia, arriesgando a toda la tripulación? ¿Cómo funciona un proyectil que, al impactar, no perfora el blindaje, sino que simplemente aplasta el tanque o le arranca la torreta gracias a una monstruosa energía cinética? Verán cómo la detonación de un camión de municiones crea un corredor de vacío en la niebla y por qué, después del combate, en la carretera solo quedó una catástrofe industrial. Nada de magia, solo física cruel de calibre 152 milímetros. Miren hasta el final. El desenlace de este duelo los dejará en shock. 1944. Ucrania Occidental. Temprano en la mañana. El mundo se ahoga en leche. Una niebla espesa y tangible se arrastra por la hondonada, ocultando los contornos del paisaje, convirtiendo la realidad en un velo gris e impenetrable. La visibilidad es de 0, décimas. La humedad es tal que el aire se puede beber. Pero este no es lugar para la lírica. Aquí, en la intersección de dos vectores de ataque, la niebla no es un fenómeno atmosférico, es un factor táctico. Es una variable en la ecuación de supervivencia que funciona en ambos sentidos. Nos oculta a nosotros, pero también oculta al que viene a matar. El teniente de la guardia corta el paso de combustible. El motor diésel V2K de 12 cilindros, que entregaba 600 caballos de fuerza, tose por última vez y se detiene. El estruendo, que hace un momento rompía los tímpanos, da paso a un silencio algodonoso y opresivo. Este silencio pesa más que el ruido. En él se escucha cómo se enfrían 45,5 toneladas de acero blindado de los Urales. Se oye el chasquido del metal contrayéndose tras la temperatura de trabajo. Cómo las gotas de condensación, nacidas de la diferencia de temperatura entre el blindaje y el aire matutino, escurren por las costuras de soldadura de la casamata. Cañón autopropulsado Su-152. No es un tanque. No tiene torreta. No tiene derecho a equivocarse en la maniobra y no tiene el lujo de disparar en 360 grados. Es un búnker móvil. Es un martillo montado sobre el chasis de orugas de un tanque pesado KV-1S. Una máquina creada no para bailar en el campo de batalla, sino para una sola cosa: la destrucción frontal de cualquier materia que se atreva a interponerse en su línea de fuego. Dentro de la casamata huele a aceite caliente, a diésel quemado y al olor acre y penetrante de la pólvora quemada que nunca se va. La ventilación no da abasto. La tripulación respira este cóctel y sus pulmones hace tiempo que se acostumbraron a filtrar las fracciones pesadas de la guerra. «Mecánico, apaga». La voz del comandante en el intercomunicador suena seca, sin modulaciones. No es una petición, es un cambio de modo de funcionamiento del sistema. «Entendido, apagando», responde el conductor mecánico. El chirrido de las palancas, el clic de un interruptor. Ahora somos parte del paisaje. Una roca de acero olvidada por un gigante al margen de la historia. Estamos parados en un macizo forestal, cubiertos con ramas y una red de camuflaje que ahora, empapada de humedad, pesa 3 veces más de lo normal. La posición no fue elegida al azar. El comandante, ingeniero civil en su vida pasada, miraba el mapa no como un soldado de infantería que busca refugio, sino como un arquitecto que planea la demolición de un edificio en ruinas. El edificio en este caso es una columna de vehículos blindados de élite de la Wehrmacht. La geografía aquí trabaja para nosotros. A la izquierda, un pantano fangoso e intransitable, una ciénaga capaz de tragarse un tanque mediano en 15 minutos. A la derecha, una ladera rocosa empinada que sube en un ángulo de 40 grados. Entre ellos, un estrecho terraplén, el único camino firme en este sector del frente. Es un callejón sin salida geográfico, una trampa creada por la naturaleza. A nosotros solo nos quedaba tensar el resorte. Sabemos que pasarán por aquí. Inteligencia informó del avance de un batallón de tanques pesados. Tigres, Panteras, cañones autopropulsados Ferdinand. Los ingenieros alemanes crearon máquinas magníficas, técnicamente perfectas,
con excelente óptica y poderosos cañones. Pero cualquier maquinaria tiene un límite de transitabilidad. 60 toneladas de acero alemán no pasarán por el pantano. Están obligados a pegarse al camino, como el hilo al ojo de una aguja. Y nosotros somos la aguja. Dentro del compartimiento de combate hay poco espacio. 5 tripulantes encerrados en una caja de acero junto con la munición. 20 disparos de carga separada. Es poco. Catastróficamente poco para un combate prolongado. Pero cada proyectil aquí es un argumento de peso. La granada de alto explosivo y fragmentación 530 OF 540 pesa 43 kilogramos con 560 gramos. El proyectil perforante de hormigón 530-GE 545 pesa 48 kilogramos con 780 gramos. Casi medio quintal de muerte en un solo bloque. El cargador está sentado, con la espalda apoyada en el estante de las vainas. Sus manos están negras de grasa, los músculos relajados, pero es una relajación engañosa. En un momento tendrá que mover esos pesos a un ritmo de 3 disparos por minuto. No es heroísmo, es fisiología. Es el trabajo de un estibador en el infierno. El comandante se pega al periscopio panorámico. En el ocular solo hay una grisura turbia. La niebla oculta las referencias, desdibuja la distancia. Cargador, explosivo. Espoleta en acción rompedora. La orden susurra en los auriculares de los cascos. «Entendido, explosivo», responde el eco. El ruido del cierre. Respiración pesada. El sonido del metal deslizándose sobre metal cuando el proyectil entra en la recámara del obús cañón ML-20S. Seguido vuela la vaina con la carga propulsora. El cerrojo se cierra con un sonido característico y denso, aislando el mundo exterior de la cámara de combustión. Ahora, entre nosotros y el enemigo, solo están el percutor y el fulminante. El cañón ML-20S de calibre 152 milímetros. Longitud del cañón, 29 calibres. Velocidad inicial del proyectil, 655 metros por segundo. La energía cinética en la boca del cañón es tal que puede detener un tren. No es un rifle de francotirador, es un mazo. Pero en manos de un artillero competente, este mazo golpea con la precisión de un bisturí. No pretendemos perforar el blindaje de los Tigres. Pretendemos arrancarles las torretas, romper su tren de rodaje, convertir a las tripulaciones en carne molida por la conmoción de un golpe de fuerza monstruosa. La ley de conservación del momento aquí trabaja contra la escuela de diseño alemana. El silencio se alarga. El tiempo en espera del combate fluye de otra manera. Los segundos se estiran en minutos, los minutos en horas. El latido del corazón se ralentiza, ajustándose al ritmo del motor que se enfría. No hay miedo. El miedo es una emoción irracional. Quema oxígeno y hace temblar las manos. Las manos no deben temblar. Las manos del artillero descansan sobre los volantes de puntería. Vertical, horizontal. Micromovimientos. El cañón respira apenas perceptiblemente, siguiendo la mirada del hombre. En la casamata hace frío. La humedad de la mañana penetra por las ranuras de los visores, por la escotilla abierta del comandante. Pero nadie tiembla. La adrenalina ya ha comenzado a entrar en la sangre, estrechando los vasos, agudizando el oído. Ahora la tripulación es un solo organismo. No existe Iván, Pedro o Nicolás. Existe la función de apuntar, la función de cargar, la función de conducir, la función de mandar. Si una función falla, muere todo el sistema. ¿Comunicaciones? Pregunta corta del comandante. Normal. El operador de radio, que también es el encargado del cierre, ajusta los conectores. La radio 10RK26 susurra con estática. El éter calla. Los alemanes mantienen silencio de radio. Son disciplinados. Son profesionales. Respetamos su profesionalismo. Por eso les hemos preparado una muerte de la que no los salvará ni el reglamento ni el grosor del blindaje frontal. La niebla comienza a disiparse apenas perceptiblemente, a romperse en jirones. Se revelan los contornos de la roca de referencia. Distancia hasta la curva 400 metros. Distancia de tiro directo. La distancia ideal para que 48 kilogramos de acero y explosivos se encuentren con el objetivo. Esperamos el sonido. El sonido llegará antes que la imagen. Un zumbido de baja frecuencia de los pesados motores Maybach.
el chirrido de orugas anchas triturando la grava, el sonido de la inevitabilidad. El comandante limpia el tríplex con un trapo. La condensación estorba. Atención por sectores. Su voz es tranquila, como si dictara la lista de compras. Referencia 1, la roca. Referencia 2, el árbol seco. Sector de fuego. Desde el borde del pantano hasta el acantilado. Copiado, responde el artillero. El cañón se estremece levemente, fijándose. El seguro del cañón quitado. Disparador eléctrico verificado. La guerra no son ataques con gritos de hurra. La guerra es 90% espera y barro, y 10% de trabajo sangriento y pesado. Ahora termina la fase de espera. Estamos sentados dentro de una trampa de acero, y el dedo ya está en el gatillo. No somos héroes. Somos ingenieros de demolición del nazismo, y nuestra herramienta está lista para trabajar. La herramienta está lista, pero la herramienta está muerta sin un operador, y el operador es ciego sin comprender la física del proceso. El comandante de la tripulación, teniente mayor, antes de la guerra diseñaba puentes ferroviarios. En su mundo no existían los conceptos de enemigo u odio, solo había carga admisible, límite de fatiga del metal y vector de fuerza. Ahora, mirando por el periscopio, no ve un barranco pintoresco cubierto de abetos, sino una estructura de ingeniería compleja sujeta a demolición. Su mirada se desliza por el terreno, desarmándolo en componentes. A la derecha cuelga un macizo de piedra caliza, roca suelta, erosionada, llena de grietas. Es energía potencial lista para convertirse en cinética. A la izquierda, una llanura aluvial pantanosa, cuya viscosidad del suelo supera cualquier valor admisible para el paso de vehículos pesados de orugas. Entre ellos, el terraplén. Una estrecha franja de grava compactada y tierra, elevada 2,5 metros sobre el nivel del pantano. Esta es la viga de carga de la futura catástrofe. Si se rompe esta viga en el centro, la estructura colapsará. La columna de la Wehrmacht no es solo un conjunto de máquinas, es un flujo de líquido corriendo por una tubería. El flujo tiene densidad, velocidad y presión. Si se tapa la tubería por delante, la presión aumentará, pero el líquido encontrará salida hacia atrás. Si se golpea la cola, la cabeza continuará moviéndose. La única forma de destruir el sistema es crear un golpe de ariete en el centro. Romper el flujo de tal manera que los de atrás choquen con los de adelante, y los de adelante pierdan el apoyo. El comandante toma en sus manos la tablilla de celuloide. En el mapa está marcada la curva. El radio de curvatura del camino dicta una reducción de la velocidad de la columna a 10 km por hora. Es la variable ideal para la ecuación del encuentro entre el proyectil y el objetivo. «Mecánico, corta izquierda». La voz del comandante suena pareja, como un metrónomo. «Entendido, izquierda», responde el conductor. La máquina de varias toneladas se sacude. Los embragues chirrían, transmitiendo el par motor a la oruga izquierda. El chasis del autopropulsado gira una fracción de grado. Este es el principal defecto del diseño sin torreta. Para desplazar la mira horizontalmente en un ángulo significativo, hay que mover todo el chasis. 45,5 toneladas de acero arrancan el musgo y el césped de la tierra, hundiéndose en el suelo. Nuestro sector de tiro es estrecho, solo 12 grados a cada lado. Por eso la puntería gruesa se hace con las orugas y la fina con los volantes. ¡Alto! Entendido, alto. La máquina se congela. Las oscilaciones del chasis se apagan en 3 segundos. El comandante calcula la trayectoria. El cañón ML-20S posee carga separada y una balística potente, pero es un obús. El proyectil tiene una trayectoria curva. No es el tiro tenso del cañón antitanque CIS-2, que cose en línea recta. Aquí el proyectil vuela formando un arco. Para dar en un punto a una distancia de 400 metros, hay que tener en cuenta la elevación, la deriva, la desviación del proyectil giratorio hacia la derecha, e incluso la humedad del aire. La niebla densa aumenta la resistencia del medio. Ahora la cruz del panorama mira al vacío. Allí no hay nada, excepto una bruma gris y el tronco de un pino viejo. Pero en la cabeza del ingeniero ya hay una cruz allí. Es el punto de intersección del tiempo y el espacio, el punto donde en unos minutos estará el centro de la columna alemana. Inteligencia informó con precisión. En el medio van los camiones cisterna y los camiones con municiones,
objetivos blandos, vulnerables, el eslabón más débil de la cadena. Si golpeamos al tigre de vanguardia, lo destruiremos, pero los demás tendrán tiempo de reaccionar, salir del camino, dar la vuelta. Si 48 kilogramos de explosivos detonan en el centro, entre barriles de gasolina y cajas de proyectiles, obtendremos una detonación secundaria. Usaremos la energía del propio enemigo contra él mismo. Es el principio del judo en la artillería. Mira constante, adelanto, media figura. Dicta el comandante al artillero. Corrección con el volante a la derecha, 005. Entendido, corrección. Las manos del artillero trabajan suavemente. Los engranajes del mecanismo de puntería giran en la grasa espesa. El cañón, parecido a un poste de telégrafo, se desplaza un poco, quedándose quieto en la posición final. Ahora el cañón no mira al camino, sino un poco más arriba, hacia el saliente rocoso que cuelga sobre el lugar donde pasará el centro de la columna, o hacia el costado del camión que aparecerá allí. La elección del objetivo es situacional, pero el sector está definido rígidamente. El cálculo de ingeniería se basa en la duplicación de sistemas. Si no funciona el impacto directo, funcionará el derrumbe de rocas. Si no funciona el derrumbe, la onda expansiva arrojará la maquinaria desde el terraplén al pantano. Estamos construyendo una trampa de la que no hay salida. Dentro de la casamata hay olor a tensión. No es una metáfora, es la química del cuerpo. El cargador se seca el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una franja negra de aceite. Ya ha preparado el siguiente proyectil, el perforante de hormigón 530-G. Yace en la bandeja, pesado, de cabeza chata, frío. Si el primer disparo será explosivo para crear el caos, el segundo debe ser perforante para rematar a los gigantes sobrevivientes. La logística del asesinato requiere orden, primero aturdir, luego desmembrar. El comandante verifica el reloj. La aguja de los segundos se mueve a saltos. Tac, tac, tac. El tiempo también es un recurso, y ahora se gasta en vano, pero la prisa es enemiga del artillero. La prisa lleva a fallos, y un fallo desenmascara la posición. Solo tenemos derecho a un primer disparo. Después de él, nos convertiremos de cazador en presa. El enorme fogonazo, la nube de gases y polvo, revelarán instantáneamente la ubicación de la emboscada. Por eso el primer golpe debe ser mortal. Debe ser tan destructivo que simplemente no haya nadie para devolver el fuego. «Verificar horizonte», ordena el teniente. El artillero mira el nivel de inclinación lateral. La burbuja de aire en el líquido del nivel se congeló exactamente en el medio. Perfecto. Horizonte normal. Freno de retroceso. Normal. Líquido en el recuperador. Normal. Este pase de lista no es de personas, sino de nodos del mecanismo. Nos verificamos a nosotros mismos igual que verificamos la presión del aceite o la tensión de las orugas. El factor humano debe ser excluido. Una mano temblorosa, un ocular empañado, un seguro olvidado. Pequeñeces que cuestan la vida. En 1944 aprendimos a excluir las pequeñeces. Nos convertimos en tecnócratas de la guerra. La mirada del comandante vuelve al mapa. La curva del camino, el terraplén, la roca. En su imaginación ya están dibujados los vectores de dispersión de la metralla. La zona de destrucción total de un proyectil de alto explosivo calibre 152 milímetros abarca decenas de metros. Los fragmentos son pesados, grandes, con bordes irregulares. No solo hieren, arrancan extremidades, perforan el blindaje ligero de los transportes, cortan las tuberías de combustible. No será un combate, será una ejecución a través de la física. La niebla afuera comienza a conducir mejor los sonidos. La densidad del aire cambia. La humedad funciona como conductor. En algún lugar a lo lejos, al límite de la audición, nace una vibración. No va por el aire, va a través de la tierra, transmitiéndose por el fondo del vehículo a los pies de la tripulación. Un zumbido bajo y rítmico. Así suena una avalancha que se acerca, o una división de tanques. El cálculo ha terminado. Las variables introducidas, la ecuación planteada, el signo igual puesto. Solo queda obtener el resultado. El comandante guarda el mapa en el estuche, abrocha la correa de cuero. Ahora el papel no hace falta. Ahora solo hace falta acero y reacción. Siente cómo vibra el suelo bajo los pies. Los tigres vienen.
Vienen confiados, descarados, apoyándose en sus 88 milímetros de calibre y 100 milímetros de frente. Piensan que son los reyes de la cadena alimenticia, pero no saben que aquí, en los arbustos, no es simplemente un depredador. Aquí hay un equipo que convirtió el paisaje en un arma. No van por un camino, van por un campo minado, donde la mina es la propia geografía multiplicada por 152 milímetros de argumentos. La vibración aumenta. Pronto se convertirá en un sonido que se podrá escuchar con los oídos y no sentir con el diafragma. El comandante pone la mano en el hombro del artillero, un toque ligero que significa atención. En este gesto no hay ternura, solo la transmisión de una señal de preparación. El sistema está armado, seguros quitados. Esperamos. Y el silencio que colgaba sobre el bosque comienza a llenarse con la pesadez del metal que avanza. La niebla cambia la física de la percepción, le roba al hombre la vista, la principal herramienta de evaluación de amenazas, pero a cambio agudiza el oído hasta un límite animal. Ahora, cuando el velo blanquecino cubre los periscopios, el mundo se reduce al espectro acústico. La luz se dispersa y se atasca en las gotitas de humedad, pero el sonido en este aire denso y saturado de agua se comporta de otra manera. La humedad es un conductor ideal, compacta la onda sonora, no deja que se apague, la lleva directo a la casamata de nuestro autopropulsado. Al principio era un temblor de tierra apenas perceptible, ahora es un zumbido de baja frecuencia en toda regla, presionando los tímpanos con la fuerza de una prensa hidráulica. No es el ruido caótico del combate, es el trabajo rítmico y pesado de los mecanismos. La sinfonía de combustión interna del ejército enemigo. El comandante inclina la cabeza, presionando el auricular del casco más fuerte contra la oreja. Analiza este ruido, descomponiéndolo en partes, como un químico descompone una sustancia compleja en elementos. En el zumbido general, se destaca un aullido alto y desgarrador. Son los compresores y ventiladores de los sistemas de refrigeración trabajando. Motores alemanes de gasolina Maybach 12230. 12 cilindros, disposición en V, 23 litros de cilindrada. 700 caballos de fuerza que ahora tiran de 57 toneladas de peso muerto cada uno. Trabajan al límite. La subida al terraplén obliga a los motores a ahogarse, a pasar a marchas bajas. Oigo cómo rugen los motores, cómo los conductores cambian las cajas, obligando a los ejes de transmisión a gemir por la carga. Al rugido de los motores se mezcla otro sonido, seco, metálico, chirriante. Son las orugas. Las de los tigres son anchas, pesadas, con un paso de eslabón característico. Trituran la grava del camino, muelen las piedras. Ese sonido es inconfundible. Suena como miles de martillos golpeando un yunque. El chirrido del metal contra la piedra. El sonido de la inevitabilidad que se acerca. El artillero está sentado, aferrado a los volantes de puntería. Sus nudillos están blancos, la piel tan tensa que parece que va a estallar. En la casamata hace fresco, pero por su sien rueda una gota grande de sudor. Rodea la ceja, se arrastra por la mejilla y cae en el cuello de la guerrera. No se la seca. Cualquier movimiento innecesario ahora es un desperdicio de energía. La respiración del artillero es superficial, frecuente. Es hiperventilación. El organismo bombea oxígeno a la sangre, preparándose para una actividad explosiva. No es miedo, es movilización fisiológica. ¿Distancia? El susurro del cargador suena como un grito en este silencio tenso. El comandante mira el cronómetro. Conoce la velocidad del sonido. Conoce el mapa. Acústica, 300. Responde sin apartar la vista de la esfera. La cabeza de la columna pasa la referencia Pino Seco, 300 metros. Para la artillería de campaña es distancia de tiro de pistola. Para 152 milímetros es disparar a quemarropa. La tentación de apretar el gatillo es colosal. La mano del artillero se mueve involuntariamente hacia el disparador eléctrico. Cada instinto, cada terminación nerviosa grita: «Dispara, destruye la amenaza antes de que te vea». El miedo a ser descubierto quema por dentro. Porque estamos de lado al posible sector de visión del tanque de cabeza. Si gira la torreta ahora, si el comandante de la máquina alemana nota el brillo de la óptica en los arbustos. ¡Alto el fuego! La voz del comandante es dura, como un latigazo. ¡Esperar!
Es una orden no al soldado, es una orden al sistema nervioso. El comandante apaga el pánico con lógica. Ve la situación desde arriba en volumen. Ahora frente a nosotros solo está la cabeza de la columna. 1 o 2 tanques. Si golpeamos ahora, los destruiremos. Pero la cola de la columna, las fuerzas principales, los camiones de suministro, los vehículos del Estado Mayor, se quedarán tras la curva cubiertos por la roca. Escucharán la explosión, darán marcha atrás y se irán. Ganaremos el combate, pero perderemos el plan. La tarea no es solo matar un tanque. La tarea es cerrar la tapa del ataúd. Todo el batallón alemán debe entrar en el saco de piedra. Desde la máquina de cabeza hasta la de cierre. Deben entrar en el estrecho terraplén, apretados por el pantano y las rocas, privados de la posibilidad de maniobra. Solo cuando el último camión pase el punto de no retorno, cerraremos la trampa. La espera es el trabajo más duro en la guerra. Más duro que cavar trincheras en tierra congelada. Más duro que cargar cajas con proyectiles. La espera agota el alma. Estás sentado en una caja de hierro. Oyes cómo la muerte se acerca a la distancia de un brazo extendido y no tienes derecho a responder. Tu corazón late en la garganta, repercutiendo con pulsaciones en los oídos, tapando el ruido de los motores. Pero debes permanecer inmóvil, convertido en piedra, en parte del mecanismo. El ruido aumenta, se vuelve físicamente denso. Parece que el aire en la casamata vibra en resonancia con los diésel alemanes. Al zumbido de los tanques se suma el aullido forzado de los transportes semi-oruga. Los Hanomag vienen detrás. Sus motores trabajan en tonos más altos, chillones e histéricos. Se oyen incluso voces individuales, órdenes en alemán, frases ladradas, secas, distorsionadas por la distancia y la niebla. Están muy cerca. Se sienten seguros. Están seguros de que este sector está limpio, que los rusos se retiraron tras el río. Su arrogancia es nuestro combustible. Oigo al de cierre, dice en voz baja el operador de radio. En el coro general de motores apareció un nuevo timbre, un ronquido pesado y grave de otro tigre que va en la retaguardia. La columna entró. El ratón se metió en la ratonera y se estiró hacia el queso. El comandante levanta la mano. Es un gesto que detiene el tiempo. Todo el universo ahora se ha comprimido en un solo punto en el espacio, la cruz de la mira. Toda la vida de la tripulación, todo su pasado y su posible futuro dependen de una decisión, de un segundo. La tensión alcanza el pico. Parece que el blindaje del autopropulsado empieza a echar chispas por la electricidad estática del odio acumulado. El cargador aprieta los puños tanto que las uñas se clavan en las palmas. El conductor mecánico se congeló, pegado al asiento, como tratando de fundirse con el metal del chasis. Solo el comandante mantiene la calma helada de un cirujano antes del corte. Su pulso es regular. Su mente está clara. No piensa en las personas en las máquinas alemanas. Piensa en vectores, en la masa del explosivo, en la resistencia de materiales. El zumbido se vuelve ensordecedor. Parece que las orugas chirrían justo sobre el techo de nuestra casamata. La vibración se transmite a la recámara del cañón, a los estantes de proyectiles. Las vainas tintinean suavemente en sus nidos. La niebla comienza a brillar, pero no por el sol, sino por la cercanía del metal al rojo vivo y los gases de escape de decenas de máquinas. Disposición número 1. Exhala el comandante. Las palabras caen en el aire pesadas, como piedras al agua. El seguro del mecanismo de disparo hace clic, abriendo el camino al impulso eléctrico. El circuito está cerrado. Solo queda presionar el botón. No los vemos, pero sentimos su masa. Cientos de toneladas de acero arrastrándose por el estrecho dique. Están encerrados. A la derecha roca, a la izquierda pantano, delante y detrás sus propios compañeros. Piensan que son un ejército. En realidad son blancos en una galería de tiro. Y nosotros somos los únicos que tenemos escopeta. La aguja de los segundos da la última vuelta. El sonido de los motores se funde en un rugido único y continuo que tapa los oídos. Es el sonido de la fuerza. Fuerza bruta, mecánica, teutónica. Fuerza que en un instante chocará con las leyes de la física en nuestra ejecución. El dedo del artillero se posa en el botón del disparador eléctrico. Suavemente, sin temblor. La yema del dedo siente la baquelita fría. Entre la vida y la muerte hay milímetros de recorrido del contacto. Tranquilo,
Dice el comandante más para sí mismo que para la tripulación. 5 segundos más. Que se acerquen más al punto de ruptura. 1. El zumbido de los motores se vuelve insoportable. 2. Se oye cómo crujen los resortes de los camiones bajo el peso de las municiones. 3. La niebla comienza a rasgarse por el movimiento de grandes masas de aire empujadas por las máquinas. 4. A través de la leche emergen sombras oscuras y angulosas. 5. La trampa se cerró. El cálculo de ingeniería está completo. Ahora tiene la palabra la artillería. El velo blanquecino de la niebla, que parecía eterno, de repente se rompe. No es viento, es desplazamiento físico de la masa de aire. De la leche que se arremolina sobre el camino, emerge una geometría ajena a la naturaleza. Ángulos rectos, placas verticales, el perfil depredador del freno de boca. Primero aparece el cañón, un largo cañón de 88 milímetros KW-K36, un arma capaz de perforar cualquier tanque de la coalición antihitleriana desde 1,5 kilómetros. Detrás se arrastra la torreta, angulosa, maciza, parecida a una caja fuerte. Y finalmente el chasis, tanque pesado Tigre, Panzerkampfwagen 6, 57 toneladas de genio de ingeniería alemán y acero Krupp. Se mueve con confianza, incluso con descaro. El conductor lleva la máquina por el centro del terraplén, ignorando el camuflaje. Ellos son los dueños aquí. Creen en sus 100 milímetros de blindaje frontal como en las Sagradas Escrituras. Para ellos ese blindaje es garantía de inmortalidad. Para nosotros, simplemente una capa de metal con un límite de fluencia determinado, que ahora será superado. En el ocular de la mira la silueta del tanque ocupa cada vez más espacio. Es enorme. Sus orugas de 725 milímetros de ancho amasan el barro con un crujido autoritario. Parece que no circula, sino que plancha la tierra, hundiéndola en la historia. A través de la niebla emergen los detalles, eslabones de repuesto en la placa frontal, cables de remolque, cajas de lanzagranadas de humo. Detrás del gigante, pegándose a su popa, se arrastra el séquito. Transportes semioruga Hanomag, angulosos, costados inclinados, ametralladoras emeje tras los escudos. En los compartimientos de tropa abiertos va la infantería, granaderos blindados. Se envuelven en sus abrigos, con los cuellos levantados. Tienen frío y están húmedos. Miran a los lados, pero solo ven paredes de niebla. No saben que las paredes tienen ojos. Y tras los transportes van los camiones. Opel Blitz, de 3 ejes, cubiertos con lona gris. La suspensión ha cedido hasta los topes. Las ruedas se hunden profundamente en el suelo. Las máquinas están sobrecargadas. Ese es nuestro objetivo, no los tanques. Los tanques son solo la cáscara dura de la nuez. Los camiones son el núcleo. Allí bajo la lona yacen cajas con proyectiles, barriles con gasolina sintética, comida. La energía que alimenta la ofensiva. Estamos aquí para causar un cortocircuito de esa energía. La columna va apretada. El intervalo entre máquinas no es de más de 10 metros. Violación del reglamento. Pero el miedo a perder al guía en la niebla es más fuerte que el reglamento. Los alemanes se pegan unos a otros, buscando cercanía mecánica, sensación de codo. Esta debilidad psicológica se convierte en su sentencia táctica. La formación densa convierte a la columna en un organismo único que es imposible desmembrar. Solo se le puede matar entero. Distancia 500. La voz del comandante es seca, como el informe de un patólogo. El artillero respira con dificultad, aspirando con un silbido el aire viciado de la casamata. La mano en el volante de puntería vertical tembló, pero enseguida se congeló. La cruz de la mira se desliza por el costado del tigre de cabeza. La tentación es grande. Golpear en el costado, bajo la torreta, donde está la munición. Despedazar al monstruo. Es el instinto del cazador. Pero el comandante no es un cazador, es un ingeniero. Objetivo centro. Recuerda. Dejar pasar al de cabeza. Esta decisión es difícil. Dejar pasar al tanque pesado enemigo es un acto de voluntad colosal. Es el riesgo de recibir un proyectil en el costado si el comandante alemán decide girar la torreta a la izquierda. Nos exponemos al golpe para asestar un golpe más terrible. La distancia se reduce. 400 metros. En la niebla emergen las siluetas de las siguientes máquinas.
Otro tigre en el cierre, un autopropulsado Stuck de silueta baja. Toda una exposición de logros de la industria alemana. Hierro, óptica, goma, carne humana. Todo esto se mueve por una estrecha franja de tierra rodeada de ciénaga. Ellos mismos se han metido en un callejón sin salida geométrico. Nosotros solo cerramos la salida. 300. Ahora se ve todo. El barro en las ruedas, los números tácticos en el blindaje, las caras de los soldados en la caja del camión. Uno de ellos enciende un cigarrillo, cubriendo la llama con la palma. El destello del encendedor parece antinaturalmente brillante en esta grisura. No sabe que en unos segundos esa diminuta llama se convertirá en un océano de fuego. Vive los últimos momentos en la ilusión de seguridad. Contacto visual completo. La óptica se aclaró. La niebla, levantada por el calor de los motores, sube. Ahora los vemos como en la palma de la mano, y ellos a nosotros no. Somos parte del bosque, un montón de ramas, una colina oscura. Ellos son manchas grises contrastantes sobre el fondo del camino pardo. La ventaja de la primera detección es el 90% del éxito en un duelo de tanques. 200. Ya no es distancia, es contacto. Se pueden distinguir los remaches en el blindaje. La energía del choque a tal distancia es descomunal. El proyectil de alto explosivo de 43 kilogramos no solo impactará, aniquilará la materia en el punto de impacto. La velocidad de aproximación del proyectil y el blindaje es tal que el metal se comporta como líquido. Las manos del artillero dejaron de temblar. Llegó la fase de concentración absoluta. El mundo desapareció. Quedaron solo 2 líneas cruzadas en el ocular y el costado gris del camión que lentamente se arrastra hacia la cruz. No es una máquina. Es un contenedor con equivalente de TNT. Referencia: La Roca. Objetivo en sector. El camión se emparejó con el saliente de piedra. El centro de la columna entró en la zona de muerte. Ahora son todos nuestros, del primero al último. Están atados por un mismo camino, un mismo destino y un mismo error. La confianza alemana en sí mismos, su óptica superior, su grueso blindaje, todo eso se anulará ahora. Porque contra la fuerza bruta no hay defensa. Y 152 milímetros es la fuerza más bruta que tiene el ejército rojo. El dedo del artillero recorre el recorrido libre del botón del disparador eléctrico. El clic del microinterruptor es audible solo para él. Es el sonido que separa épocas, la época del silencio y la época del caos. El comandante mira el camión lleno de proyectiles. No ve una máquina, ve un detonador. ¡Fuego! La orden no suena fuerte, pero llena todo el espacio de la casamata. Es el punto de no retorno. La señal fue por los cables. El fulminante ya sintió el golpe del percutor. La pólvora en la vaina, que esperó su hora en los almacenes de los Urales, comienza a convertirse en gas. La presión en el canal del cañón salta hasta 2500 atmósferas. El tiempo se acabó. El cierre del circuito eléctrico es un proceso instantáneo, pero para la tripulación del autopropulsado se estira en una eternidad. Clic del contacto. La chispa enciende el tubo estopín. La detonación se transmite a la carga propulsora principal. En la recámara del cañón no ocurre un milagro, sino una reacción química de oxidación de la pólvora. La sustancia sólida se convierte en gas incandescente en fracciones de segundo, aumentando su volumen miles de veces. La presión salta hasta 2400 atmósferas. Es una fuerza monstruosa que busca salida. Y la salida es una sola, a través del canal del cañón, empujando delante de sí 43 kilogramos y medio de acero y TNT. La granada de alto explosivo y fragmentación 530 o 540 sale disparada. Los anillos de conducción de cobre se clavan en las estrías del cañón, obligando al proyectil a girar. Esto es necesario para la estabilización giroscópica en vuelo. La física aquí dicta sus leyes. Para conservar el vector de movimiento, hay que dar al cuerpo un momento de rotación. En este segundo la máquina de 45 toneladas deja de ser un objeto estático. Cobra vida, estremeciéndose desde la proa hasta la popa. El retroceso del obús cañón ML-20S de 152 milímetros es comparable al choque frontal de una locomotora. Los dispositivos de retroceso, freno hidráulico y recuperador hidroneumático, absorben esa energía. El líquido en los cilindros hierve,
pasando por los orificios calibrados de las válvulas, apagando la inercia del retroceso del cañón. El cañón se va hacia atrás, hacia adentro de la casamata, 1,5 metros, sonando como el cerrojo de un rifle gigante. El chasis del autopropulsado se agacha sobre las ruedas traseras. Las barras de torsión de la suspensión gimen, torciéndose hasta el límite de fluencia del metal. Las orugas muerden el suelo, arrancando la capa superior de césped. Si la máquina estuviera sobre asfalto, dejaría surcos profundos en él. Dentro de la casamata se levanta polvo secular, desprendido del revestimiento por la vibración. El aire se llena instantáneamente de olor a pólvora quemada, acre, ácido, pesado. Golpea la nariz, quema los pulmones, hace llorar los ojos. Pero la tripulación no lo nota. En el momento del disparo todos los sentidos se apagan, excepto uno, el sentido del deber cumplido ante la física. El proyectil abandona la boca del cañón a una velocidad de 655 metros por segundo. No es hipersónico, pero es suficiente para que la energía cinética del proyectil sea de millones de julios. En el momento de la salida del proyectil del cañón, entra en acción el freno de boca de ranuras. Corta parte de los gases de pólvora, dirigiéndolos a los lados y atrás para disminuir el retroceso. El efecto de esta redirección de gases en el espacio cerrado del bosque es catastrófico. La onda de choque se expande desde la boca del cañón en una esfera perfecta. Golpea la niebla como un martillo al vidrio. La suspensión de agua que colgaba en el aire toda la mañana se evapora instantáneamente o es lanzada decenas de metros. La niebla se hace jirones. Por un instante se forma un corredor de vacío, un canal absolutamente transparente en el aire por el que vuela la muerte. De los árboles parados junto al autopropulsado arranca el follaje y las ramas pequeñas. La red de camuflaje se enciende y se apaga al instante, derribada por la onda expansiva. El estruendo del disparo llega con retraso. No es solo sonido, es un barotrauma para todo ser vivo en un radio de 100 metros. Los pájaros caen muertos de las ramas por paro cardíaco. Los tímpanos de los soldados alemanes que van en los transportes abiertos se hunden dentro del cráneo. Este sonido no se puede escuchar, solo se puede sobrevivir. Es la voz del dios de la guerra que se aclaró la garganta. El proyectil recorre 200 metros en menos de medio segundo. El ojo humano no es capaz de registrar este vuelo, solo se puede ver la traza, la distorsión del aire dejada por el metal incandescente y la turbulencia. El artillero no ve el vuelo, solo ve el resultado. Impacto. El cálculo fue impecable. El proyectil no da en el blindaje. Da en el costado del camión Opel Blitz que va en el centro de la columna. Un camión cargado con cajas de disparos unitarios de 75 milímetros para los tanques alemanes. El encuentro de 43 kilogramos de acero soviético con el delgado metal alemán de la carrocería ocurre sin demora. La espoleta RGM-2 está ajustada para acción explosiva. El proyectil rompe el costado, atraviesa las cajas de municiones y detona en el corazón mismo de la carga. En ese momento las leyes de la mecánica clásica ceden su lugar a un infierno termodinámico. 6 kilogramos de TNT contenidos en el proyectil se convierten en gas instantáneamente. La velocidad de detonación es de unos 7.000 metros por segundo, pero eso es solo el fósforo arrojado al barril de gasolina. La detonación del proyectil del matabestias inicia la detonación de la munición alemana. Cientos de proyectiles en la caja explotan simultáneamente. Ya no es un disparo, es la erupción de un volcán a escala local. El camión no solo se destruye, se aniquila. La materia deja de existir en su forma habitual. La cabina, la caja, el motor, las ruedas, el conductor, todo se convierte en plasma y fragmentos del tamaño de una moneda. Una bola de fuego se hincha al instante, expandiéndose a una velocidad superior a la del sonido. Devora el oxígeno, la luz y el espacio. La onda expansiva de la detonación secundaria va en todas direcciones. Golpea la roca a la derecha, rebota en ella y cubre la columna con fuerza duplicada. Las piedras arrancadas de la roca se convierten en metralla. El transporte blindado que iba detrás del camión simplemente es barrido del camino como una caja de cartón. Lo voltea en el aire y lo arroja al pantano. La infantería que estaba dentro no tiene tiempo ni de entender qué pasó. Su vida se corta antes de que el impulso nervioso llegue de los ojos al cerebro. El camión delantero, que iba antes del epicentro, recibe el golpe en la popa.
Su eje trasero se arranca junto con el chasis. La máquina es lanzada hacia adelante, choca contra la popa del Tigre delantero, aplasta el radiador y se incendia. A la izquierda, el pantano. La explosión levanta una pared de agua sucia, lodo y turba de la altura de un edificio de 5 pisos. Esta masa negra y maloliente cae sobre la maquinaria en llamas, silbando sobre el metal al rojo vivo, creando nubes de vapor sobrecalentado. Dentro del SU-152 se hace un segundo de silencio tras el estruendo del retroceso. El cerrojo se abre. La vaina humeante, caliente como un horno, sale volando de la recámara y cae al suelo de la casamata con un pesado tintineo metálico. «¡Impacto confirmado!», grita el artillero, aunque nadie lo oye por el zumbido en los oídos. Ve en la mira no un camión, sino un infierno de fuego. El comandante no mira el incendio. Las emociones son para los poetas. El ingeniero ve otra cosa: la ruptura de la cadena. La columna está rota, el centro destruido. El camino bloqueado por los restos en llamas. El problema geométrico está resuelto. Hemos creado un tapón. Los hemos encerrado. ¡Cargar! Su orden se abre paso a través de la conmoción. ¡Perforante de hormigón! El cargador, tambaleándose por el monóxido de carbono y la adrenalina, ya se estira hacia el estante. Sus manos tiemblan, pero los movimientos están automatizados. Toma la muerte de 50 kilogramos en sus manos. El peso del proyectil lo devuelve a la realidad. Aquí no hay lugar para contemplar la destrucción. Aquí hay una cadena de montaje, un producto enviado al cliente. Hay que preparar el siguiente. Y afuera en el terraplén, comienza una reacción en cadena de pánico y fuego. El orden alemán, su alabada disciplina y Ordnung se queman en la llama del TNT ruso. El Tigre de cabeza se detiene. Su comandante abre la escotilla, tratando de entender de dónde vino el golpe. Ve una pared de fuego detrás de sí y comprende: no hay camino atrás. Solo hay camino al pantano o al infierno. Y la elección por él ya la hicieron los ingenieros soviéticos. El humo del incendio se levanta en una columna negra y grasienta, atravesando los restos de niebla. Ahora ese humo es nuestra nueva pantalla de camuflaje y nuestra nueva referencia. El primer acto del drama ha terminado. El telón se levantó con una explosión. Ahora comienza la carnicería. El caos no es la ausencia de orden. El caos es un orden de complejidad superior, donde la cantidad de variables excede la capacidad de cálculo del observador. Para el batallón alemán encerrado en el estrecho dique, el mundo se derrumbó en un instante. Pero para nosotros, sentados en la casamata del SU-152, lo que ocurre tras los periscopios es el triunfo de la ley de conservación de la energía y una reacción en cadena predecible. La explosión del camión con municiones no fue un punto final. Fue una coma en la oración que empezamos a escribir con un proyectil de 43 kilogramos. La onda de choque, generada por la detonación de cientos de proyectiles alemanes, no se disolvió en el aire. En campo abierto habría perdido fuerza con el cuadrado de la distancia, pero aquí es una trampa geológica. A la derecha, una pared vertical de piedra caliza, a la izquierda, una pared densa de bosque y la superficie viscosa del pantano. La energía de la explosión, al encontrar el obstáculo de la roca, se reflejó de vuelta. Ocurrió una interferencia de ondas, superposición de la onda directa y la reflejada. En la zona de esta superposición, la presión saltó a valores críticos. Los transportes blindados que iban en el centro de la columna quedaron en una prensa neumática gigante. Su blindaje ligero, calculado para proteger contra balas y esquirlas, simplemente se dobló hacia adentro. Las costuras de soldadura estallaron con un chasquido seco, parecido a disparos. A la gente adentro no la mató la metralla, la mató el cambio de presión. Barotrauma incompatible con la vida. Los pulmones se rompen, los vasos en el cerebro estallan. La muerte llega al instante, sin daños externos. Pura física de gases. El combustible ardiendo de los tanques rotos del camión se derramó sobre el camino. La gasolina es un líquido fluido, y la calzada tiene una pendiente natural para el drenaje del agua de lluvia. Ahora ese matiz de ingeniería trabaja contra el enemigo. El río de fuego fluyó bajo la pendiente directo bajo los bajos de las máquinas vecinas. Comenzó un efecto dominó, pero no mecánico, sino térmico. La temperatura de combustión de la gasolina sintética alcanza los 1000 grados.
La goma en las ruedas de los tanques y transportes se enciende en segundos. Las ruedas de apoyo de los Panteras y Tigres tienen goma para la suavidad de la marcha. Ahora esa goma se convierte en una masa pegajosa y ardiente que escurre sobre las orugas, convirtiendo el acero en una pista de esquí resbaladiza. Incluso si el conductor sobrevive e intenta acelerar, las orugas simplemente resbalarán en el lugar en un charco de su propia fundición. Pero lo más terrible ocurre en la cola y la cabeza de la columna. Funcionó el factor sorpresa y la inercia. La columna iba a velocidad de marcha. Distancia, 10 metros. Tiempo de reacción del conductor, 0,8 décimas de segundo. Tiempo de accionamiento del sistema de frenos, otro medio segundo. En esos instantes, las máquinas de varias toneladas recorren metros de camino. Cuando el centro de la columna desapareció en la bola de fuego, las máquinas que venían detrás chocaron contra los restos de las de adelante. Fue un accidente en cadena de escala industrial. El pesado autopropulsado Ferdinand, que iba en el cierre, no alcanzó a frenar. Sus 65 toneladas de masa inercial golpearon la popa del autobús del Estado Mayor. La frágil carrocería del autobús simplemente se plegó como un acordeón, aplastada entre el esqueleto ardiente del camión de adelante y el blindaje frontal del autopropulsado de atrás. El metal chillaba, rompiéndose en partes. Se oía cómo estallaban los vidrios y crujían los marcos. Fue el sonido de moler huesos de un mecanismo. La columna se detuvo. Está paralizada. Esto se llama efecto de simultaneidad. Un disparo detuvo al batallón. Ahora no son una unidad de combate móvil. Ahora son una galería de tiro. Blancos estáticos, iluminados por su propio incendio. Dentro de nuestro autopropulsado, el trabajo hierve en otro ritmo. Aquí no hay pánico, solo trabajo físico pesado. ¡Listo!, ronca el cargador. Acaba de meter en la recámara un proyectil perforante de hormigón 53-G-545. 48 kilogramos de acero. Un cilindro con cabeza chata y punta balística. Este proyectil no contiene explosivos en el sentido habitual. Su tarea no es explotar. Su tarea es perforar, romper, destruir con energía cinética. Funciona como una perforadora gigante. El cargador se seca la cara con la manga. Su camisa está empapada para exprimirla. En la casamata hay una niebla azulada por los gases de pólvora. El ventilador en el techo zumba, tratando de sacar el veneno, pero no da abasto con el ritmo de disparo. Los ojos arden, en la boca hay sabor a cobre y quemado. Las manos resbalan por el sudor y el aceite, pero no se puede parar. Mientras el cargador toma la vaina con la carga, el comandante ya elige una nueva víctima. La situación en el camino cambió. El humo del incendio se volvió espeso, negro. Se levanta como un muro, ocultando los objetivos. Pero el comandante sabe, el fuego no es solo camuflaje, es iluminación. No hay cámaras térmicas en el año 44, pero hay lógica. La maquinaria ardiendo crea un contorno térmico, y las siluetas de los tigres y panteras se ven perfectamente sobre el fondo de las llamas. Referencia a la misma. Izquierda 002. Objetivo, tanque pesado, costado. Ordena el teniente. El artillero gira los volantes. Ahora sus movimientos son más bruscos. La adrenalina del primer impacto cambió a una determinación fría. Vio lo que hace su arma. Sintió el poder sobre la materia. Veo el objetivo, costado en ángulo recto. El tigre de cabeza, el mismo que dejamos pasar, intenta dar la vuelta. Su comandante entendió que cayó en una trampa. Intenta retroceder, girando la máquina a través del estrecho dique. Es un error de pánico. En el terraplén estrecho, al tigre no le alcanza el espacio para girar. Su largo cañón se clava en la roca, impidiendo la maniobra. Nos expone su costado. Un enorme plano vertical de blindaje. 80 milímetros de acero. Para un cañón de 45 milímetros es un problema. Para uno de 76 milímetros, una tarea difícil. Para un proyectil perforante de hormigón de 152 milímetros, es cartón. «Cierre cerrado», informa el cargador. Salta hacia el costado, pegando la espalda al blindaje para no quedar bajo el retroceso. La recámara es un trozo de acero de 1 tonelada que al disparar vuela hacia atrás con la velocidad de un boxeador. Si te demoras, te rompe las costillas, te tritura la pelvis.
Aquí la seguridad está escrita no con tinta, sino con la sangre de los predecesores. El comandante mira por el periscopio. Ve cómo el tigre patina. La pesada máquina ruge, lanzando nubes de humo azul. Las orugas arrancan el suelo, puliendo las piedras. Intenta salir de la bolsa de fuego. Tarde. El vector de su destino ya se cruzó con la trayectoria de nuestro proyectil. El enemigo no nos ve. Estamos ocultos por el humo de su propia catástrofe. Disparan a ciegas. Las trazadoras de las ametralladoras cosen en abanico los arbustos a 100 metros a nuestra derecha. Un proyectil de tanque golpea la ladera de la montaña arriba de nuestra posición, rociando el blindaje con gravilla. Es fuego de desesperación. Golpean al miedo, no al objetivo. El pánico es el peor artillero. ¡Fuego! El segundo golpe sacude la tierra. De nuevo el estruendo, de nuevo el salto de la máquina de toneladas. De nuevo la vaina cae al suelo con estrépito. Esta vez el vuelo del proyectil es más corto. Trayectoria tensa. El proyectil perforante de hormigón no explota al impactar. Funciona con las leyes de Newton. Masa multiplicada por velocidad. El golpe da en el costado del tigre, un poco más arriba de las ruedas de apoyo, justo bajo la torreta. En ese momento, ocurre aquello para lo que se creó el autopropulsado Su-152. El golpe cinético es de tal fuerza que las costuras de soldadura del tanque alemán no aguantan. La torreta de 11 toneladas simplemente es arrancada del anillo. Vuela por el aire, volteándose como si fuera de juguete, y cae con estruendo en el camino junto al chasis. No es una perforación, es un desmontaje brusco y violento de la estructura. La tripulación dentro del tanque muere no por el fuego, sino por la monstruosa sobrecarga en el momento del impacto. La inercia rompe sus cuerpos, el tanque se congela. Ahora es simplemente un montón de chatarra que bloquea la única vía de escape para los que quedaron adelante. Hemos puesto el tapón por los dos lados. Atrás, un infierno ardiente de camiones. Adelante, un tigre decapitado. En el centro, pánico, fuego y media docena de objetivos que corren de un lado a otro como ratas en un balde. ¡Excelente! La voz del comandante no cambia. La cadena de montaje funciona. Carga el siguiente. Explosivo. A la infantería. El trabajo continúa. El plan de ingeniería pasa a la fase de limpieza del territorio. No les damos tiempo de recuperarse. No les damos tiempo para organizar la defensa. Clavamos los clavos en la tapa del ataúd con la rítmica de un martillo de vapor. Cada 20 segundos, un disparo. Cada 20 segundos, la muerte de alguien y la victoria de alguien. El cargador ya no siente los brazos, es un autómata, es un apéndice del cañón. Tomar el proyectil, levantar, introducir. Tomar la vaina, introducir. Cerrar el cerrojo, retroceso. Abrir el cerrojo, expulsar la vaina, repetir. La mecánica del caos está lanzada a toda potencia. El fuego salta de máquina en máquina. Estallan las municiones en los tanques, explotan los tanques de combustible. El aullido de las sirenas, los gritos de la gente, el estruendo del metal. Todo se funde en un zumbido único. Pero dentro de nuestra casamata hay un mundo propio. Un mundo de cerrojo chirriante, respiración pesada y órdenes cortas. Somos el ojo del huracán. A nuestro alrededor el caos, pero adentro, cálculo frío y matemático. Eso es la guerra. No bonitos ataques con banderas, sino un trabajo sucio y pesado de convertir la técnica del enemigo en chatarra y la fuerza viva en estadística de bajas. Y hacemos ese trabajo con calidad. El humo en el campo de batalla no es solo producto de la combustión, es una barrera de información. Para las tripulaciones de las máquinas alemanas, encerradas en la bolsa de fuego en el dique, la realidad dejó de existir. Quedaron solo fragmentos de pesadilla, arrancados de la bruma gris por los destellos de las explosiones. Su mundo se redujo al tamaño de la ranura de visión, tapada de barro y hollín. La psicología de las unidades de tanques de élite de la Wehrmacht se basa en la agresión y la iniciativa. Les enseñaron a atacar, romper, rodear. Pero no les enseñaron a morir en la fila, parados en el lugar. Cuando se pierde la iniciativa y el enemigo es invisible, la alabada disciplina comienza a desintegrarse en instintos primitivos, el principal de los cuales es la huida.
Los alemanes no entienden qué pasa. En sus auriculares hay un crujido continuo y gritos. El sistema de mando está destruido. El comandante del batallón que iba en el transporte blindado del Estado Mayor se evaporó junto con la máquina en los primeros segundos del combate. Los oficiales restantes intentan tomar el control, pero el éter está saturado de pánico. «¡A la izquierda! ¡Batería de calibres pesados!», grita alguien en la frecuencia de la red de la compañía. «No, es aviación. ¡Bombardeo!», interrumpe otro. «¡Retirada! ¡Atrás toda!». Les parece que contra ellos trabaja todo un regimiento de artillería. No pueden creer que este infierno esté organizado por un solo autopropulsado desde los arbustos. Psicológicamente es más fácil aceptar la idea de un ataque masivo de fuerzas superiores que asimilar el hecho de que los está fusilando metódicamente un autopropulsado solitario. La incertidumbre engendra monstruos. En el humo se imaginan decenas de fogonazos. El miedo dibuja en la imaginación lo que no hay. Filas de cañones antitanque, búnkeres camuflados, aviones de ataque en el cielo. En realidad solo estamos nosotros y nuestra recarga. El caos en la cabeza de los conductores se transmite a las palancas de control. Comienza el movimiento browniano de masas de acero de varias toneladas. Las máquinas traseras, sin ver lo que pasa adelante, empiezan a retroceder. Los camiones pesados chocan con los radiadores contra la popa de los transportes blindados. El chirrido del metal aplastado tapa incluso el rugido de los motores. Los conductores sueltan el embrague, aceleran, tratando de arrancar la maquinaria del enganche. Se rompen los ejes de transmisión, vuela viruta de las cajas de cambios. El camino se convierte en un vertedero. Una pantera, que va tercera en la columna, queda atrapada. Adelante, el esqueleto decapitado del tigre y un mar ardiente de combustible derramado. Atrás, un muro de camiones destrozados. El comandante de la Pantera toma una decisión dictada por el terror, no por la táctica. Ordena dar la vuelta en el lugar, en el estrecho terraplén de solo 6 metros de ancho. El conductor ejecuta la orden, hace contramarcha, una oruga hacia adelante, la otra hacia atrás. El tanque comienza a girar sobre su eje, pero el cálculo de ingeniería del terreno, hecho por nuestro comandante antes del combate, fue impecable. El terraplén no está calculado para tales cargas dinámicas. Las orugas de la Pantera arrancan la capa superior de grava. Debajo hay arcilla mojada por las lluvias. El coeficiente de adherencia cae al mínimo crítico. 45 toneladas de peso pierden apoyo. El tanque empieza a deslizarse de lado, como una vaca en el hielo. Es un proceso lento, tortuoso. La tripulación siente cómo el horizonte en la mira empieza a inclinarse. Primero 5 grados, luego 10. La oruga izquierda queda colgando sobre el borde del precipicio. El mecánico ruge de impotencia, tratando de dar gas a fondo para sacar la máquina. Pero la física es implacable. Las orugas giratorias solo cavan más rápido su tumba, lanzando fuentes de lodo líquido. El centro de gravedad se desplaza fuera del área de apoyo. La máquina suavemente, casi con gracia, se vuelca de costado y se desliza del terraplén directo al pantano. Un chapoteo de lodo negro y grasiento cubre el blindaje. La ciénaga recibe el regalo con un sonido de succión. La Pantera se acuesta sobre el costado, y el agua comienza a inundar el compartimiento del motor a través de las rejillas. El motor al rojo vivo sisea, soltando nubes de vapor. El tanque no se hunde al instante, se sumerge lentamente, dando tiempo a la tripulación para darse cuenta de la desesperanza. Las escotillas se trabaron por la deformación del casco o quedaron presionadas por el suelo. Están vivos, están enteros, pero ya son muertos. El pantano será su fosa común, y no hizo falta ni un proyectil para su destrucción, solo miedo y geometría. Y nosotros seguimos siendo invisibles. Nuestra posición en el bosque está oculta de forma segura no solo por la red de camuflaje, sino por la propia naturaleza del combate. El viento lleva el humo de la columna en llamas hacia nuestro lado, creando una cortina ideal. Vemos sus siluetas a través de los huecos en las nubes de hollín, como a través de un estroboscopio. Ellos no nos ven en absoluto. Los alemanes abren fuego desordenado. Es agonía. Las ráfagas de ametralladora cortan en abanico las copas de los árboles a 100 metros de nosotros. Los proyectiles de los tanques sobrevivientes estallan en algún lugar en las rocas, sacando polvo de piedra. Disparan a fantasmas. Luchan con sus alucinaciones. ¡Explosivo!,
La voz del comandante es tranquila. No mira a la pantera que se hunde. Ya es un activo amortizado. Le interesan los que aún pueden morder. En la mira del artillero se mueve un autopropulsado Stug. Máquina baja y robusta que intenta retroceder, empujando los camiones en llamas. Es un oponente peligroso. Su cañón de 75 milímetros todavía puede causar problemas si el artillero encuentra por casualidad nuestro sector. Referencia: el camión cisterna en llamas, izquierda 10 milésimas, al costado del autopropulsado. El artillero trabaja los volantes suavemente, como si ajustara un microscopio. El temblor en las manos pasó definitivamente. Ahora es parte del cañón. Su ojo, pegado al ocular del panorama, no ve personas, no ve enemigos, ve figuras geométricas. El rectángulo de la casamata, el círculo de la rueda, la línea del cañón. Su tarea es alinear la escuadra de la mira con el centro de masa de la máquina enemiga. Poner el proyectil donde el blindaje es más delgado y la munición más densa. Dentro de la columna alemana crece un pánico de tipo especial, claustrofobia del campo de batalla. Los soldados de infantería, sobrevivientes de las primeras explosiones, corren entre las máquinas en llamas. No tienen a dónde huir. De un lado, una roca vertical de la que rebotan los fragmentos. Del otro, el pantano donde se ahoga su esperanza de salvación. El camino está atascado de metal ardiente. El aire está caliente a temperatura de horno. No hay que respirar. El oxígeno se quema, reemplazado por monóxido de carbono y humo tóxico de goma y pintura quemadas. Quedaron en un corredor de fuego, y al final de este corredor hay un juez invisible con calibre 152 milímetros que dicta sentencias sin derecho a apelación. Los alemanes gritan, pero sus gritos se ahogan en el estruendo de las detonaciones. La munición en los camiones en llamas sigue estallando caóticamente, impredeciblemente. Las vainas y fragmentos que vuelan crean una zona de destrucción total. Los propios matan a los propios. Es un mecanismo de destrucción autosostenible. Ni siquiera necesitamos gastar proyectiles en la infantería. El incendio y las explosiones secundarias hacen ese trabajo por nosotros. El comandante de nuestro autopropulsado se separa del periscopio un segundo para frotarse los ojos. Los párpados están rojos por la tensión. Arden bien, constata el hecho, sin regodeo. Simplemente una evaluación de la efectividad de los materiales combustibles. La preparación de ingeniería de la posición se justificó totalmente. El coeficiente de acción útil de la emboscada es cercano al 100%. ¡Cargado! El informe del cargador devuelve a todos a la realidad. La pausa en el disparo fue necesaria no para descansar, sino para que el humo se disipara un poco, abriendo nuevos objetivos. Ahora que el pánico alcanzó el pico, el enemigo comete errores cada segundo. Exponen los costados. Se amontonan, creando objetivos grupales. Gastan tiempo precioso en maniobras sin sentido. Nosotros gastamos tiempo solo en apuntar. Disparo. De nuevo la onda expansiva golpea los oídos. De nuevo el retroceso. De nuevo la vaina en el suelo. El proyectil se va al humo para encontrar aquel autopropulsado que intentaba retroceder. La explosión ocurre en la zona del compartimiento del motor. Arranca el techo como la tapa de una olla hirviendo. La llama golpea verticalmente hacia arriba, mezclándose con el humo negro. Otra unidad de técnica de combate menos. Otro paso hacia el silencio total. El enemigo está desorientado definitivamente. Dejaron de ser un ejército. Ahora son simplemente una multitud de gente asustada, encerrada en cajas de hierro, que se convirtieron para ellos en un crematorio. No saben de dónde vendrá la muerte, pero saben con certeza que ya está aquí. Y no tiene rostro, solo tiene calibre. El quiebre psicológico ocurrió. Ahora comienza el remate metódico y rutinario. Trabajo de desgaste del cañón y los mecanismos, pero no de los nervios. Los nervios de la tripulación del matabestias se convirtieron en cables de acero. La termodinámica del campo de batalla entra en vigor. Las leyes de la física son implacables. El calor siempre tiende hacia arriba. Miles de litros de gasolina ardiendo y tenete detonando crearon una poderosa corriente ascendente. Este elevador térmico atrapó la masa pesada y húmeda de niebla y se la llevó al cielo, revelando la escena de la tragedia.
Ahora no disparamos a instrumentos o sombras acústicas, vemos todo, como en la palma de la mano, o mejor dicho, como en la mesa de disección de un patólogo. El camino, apretado entre la roca y el pantano, se convirtió en un intestino de fuego relleno de metal retorcido. Los que sobrevivieron al primer golpe y evitaron la trampa de fuego en el centro, ahora intentan meterse en cualquier grieta. Buscan refugio tras los esqueletos de sus compañeros muertos, pero es una mala idea. Un tanque muerto no salva de un argumento de 152 milímetros. Simplemente añade metralla al impacto. Dentro de la casamata de nuestro autopropulsado, la atmósfera recuerda un taller de fundición. La temperatura subió a 40 grados, la ventilación colapsó. El aire es espeso, azulado, se puede cortar con cuchillo. El cargador, un muchacho siberiano robusto, ahora parece un minero después del turno. Está todo cubierto de sudor y hollín. La camisa se oscureció por el sudor y se pegó al cuerpo, delineando cada músculo. Sus manos, negras de grasa y hollín de pólvora, tiemblan con un temblor fino, pero no es miedo. Es fatiga muscular extrema. Trabaja como un autómata, como un pistón en un motor gigante de muerte. ¡Listo!, ronca metiendo otro proyectil en la cámara. El sonido del cerrojo cerrándose suena como una sentencia. El chirrido de acero contra acero. Ahora trabajamos con perforantes de hormigón. Proyectil 53-G-545. 48 kilogramos de metal macizo en un cuerpo de acero de pared gruesa. No tiene una espoleta sensible que se active con una rama o la chapa del guardabarros de un camión. Tiene la inercia de un tren expreso y la dureza del diamante. Objetivo: Pantera, junto a la roca. Trata de cubrirse tras el camión. La voz del comandante carece de emociones. No grita, simplemente indica el punto de aplicación de la fuerza. La Pantera alemana es una máquina hermosa, depredadora, con ángulos racionales de inclinación del blindaje. Su placa frontal es prácticamente invulnerable para la mayoría de nuestros cañones. Pero cometió un error. En el pánico, el conductor nos expuso al costado en un ángulo de 30 grados. Piensa que el camión de municiones ardiendo frente a él es un escudo confiable. Se equivoca. Para un proyectil perforante de hormigón de 152 milímetros, un camión no es un obstáculo. Es solo un decorado de cartón. El artillero gira los volantes. Ahora los movimientos son escasos, económicos. No hay ajetreo. Solo hay profesionalismo de verdugo. La cruz se posa exactamente bajo la torreta del felino alemán. Allí donde está el anillo de la torreta, un nodo complejo de rotación. Un anillo de rodamientos que une la torreta con el chasis. Es el talón de Aquiles de cualquier tanque. ¡Disparo! El cañón ruge. El empujón habitual. El tintineo habitual de la vaina. Vemos el vuelo de la trazadora. Un punto brillante se clava en el camión. Lo atraviesa sin siquiera notar la resistencia del chasis y el motor, y se estrella en el costado de la Pantera. La energía cinética del golpe en ese momento es de millones de julios. Es pura física de colisión. El proyectil no perfora el blindaje en el sentido habitual. Transmite un impulso colosal a todo el cuerpo de la máquina, pero la torreta tiene su propia inercia de reposo. Los pernos de fijación del amillo, calculados para sostener el peso de la torreta con el balanceo, se cortan instantáneamente, como cuchillo en mantequilla. La torreta de la Pantera, de casi 8 toneladas de peso, se arranca de su sitio. Vuela hacia arriba, volteándose en el aire. El largo cañón describe un arco y se clava en la tierra como una lanza. La torreta se derrumba con estruendo junto al chasis decapitado. Dentro del tanque, en ese momento, ocurre el infierno. La tripulación es destruida no por la explosión, sino por la sobrecarga. Un golpe de tal fuerza rompe las vértebras cervicales, desgarra los órganos internos. El tanque ni siquiera se incendió, simplemente murió de un golpe seco de un martillo gigante. Impacto confirmado, torreta arrancada, registra el comandante. Siguiente. Referencia, árbol caído. Autopropulsado Ferdinand. Dispara hacia el pantano. Lo veo, responde corto el artillero. Los diálogos en la casamata se reducen a código binario. Veo, no veo. Listo, disparo. No hay lugar para hurras, no hay lugar para maldiciones. Estamos trabajando. Y nuestro trabajo es el desmontaje.
Desarmamos la técnica enemiga en repuestos, violando todas las instrucciones de operación del fabricante. El Ferdinand es un oponente serio, 200 milímetros de blindaje frontal, un monstruo impenetrable. Intenta morder, enviando proyectiles hacia el bosque, pero está ciego. Golpea a los destellos, al humo, y nosotros golpeamos según los planos. El comandante sabe, el Ferdinand no tiene torreta giratoria. Para apuntar el cañón necesita girar todo el chasis, y en el camino estrecho, lleno de cadáveres de máquinas, no hay a dónde girar. Está encerrado. Es un búnker que mira hacia el lado equivocado. Perforante de hormigón, bajo la casamata, al tren de rodaje, ordena el teniente. El golpe en el tren de rodaje de un autopropulsado pesado no es solo inmovilización, es destrucción de la estructura de soporte. El cargador, tragando aire por la boca que parece veneno, introduce el proyectil. Sus movimientos se volvieron más lentos, pero el ritmo no se rompió. Es un mecanismo. Mientras él trabaje, vivimos. Disparo. El proyectil impacta en la rueda tensora masiva y la primera rueda de apoyo. No hay explosión. Hay sonido de metal rompiéndose, audible incluso a través del estruendo del combate. La rueda de cientos de kilogramos sale volando a un lado como un disco de hockey. La oruga revienta, deslizándose como una serpiente de las ruedas. La mole de 60 toneladas del Ferdinand pica de nariz, girando por inercia y exponiendo el costado vulnerable al siguiente disparo. Es una cadena de montaje de muerte, metódica, despiadada, rítmica. No les damos ni un segundo para pensar. Clavamos clavos. 1, 2, 3. Cada 20 o 30 segundos, una unidad menos de la técnica de la Wehrmacht. Limpiamos el sector. Convertimos al batallón de élite en estadística de pérdidas irrecuperables. El calor de la recámara del cañón ya quema las manos a través de los guantes. El aceite en los mecanismos de retroceso comienza a humear. Pero no se puede parar. Mientras una sola oruga gire, mientras una sola ametralladora dispare, el trabajo no está terminado. ¡Explosivo! ¡A la tropa! Nueva instrucción. Del transporte blindado impactado salió infantería. Figuras grises corren entre las máquinas en llamas. Intentan organizar un punto de fuego tras las ruedas de un camión. Ya no es una tarea de ingeniería, es tratamiento sanitario del terreno. El cargador se seca el sudor de la frente dejando otra franja negra. Toma el de alto explosivo y fragmentación, 43 kilogramos. Espoleta en acción de fragmentación. Este proyectil no debe perforar, debe cubrir. Zona de destrucción total por metralla, 70 metros de frente. En el estrecho corredor del terraplén no hay dónde esconderse. Impacto. Un abanico negro de explosión cubre el grupo de infantería. Cuando el humo se disipa, allí ya no hay movimiento. Solo polvo gris y cuerpos inmóviles. No sentimos alegría por matar. Sentimos satisfacción por un cálculo bien hecho. Resolvimos una ecuación donde las variables eran vidas de enemigos y llevamos el resultado a 0. Observar, informe de objetivos. La voz del comandante sigue igual de pareja. En la mira, solo fuego. Todo arde. La técnica, la gente, la tierra, incluso el aire parece arder. Pero el movimiento cesó. La columna está muerta. Ya no avanza. Se termina de quemar. Seguimos observando. El cañón se mueve lentamente por el horizonte, buscando sobrevivientes. Pero no los hay. Los que no fueron despedazados se quemaron vivos o se ahogaron en el pantano. Creamos una zona de muerte perfecta, de la cual no dejamos salir a nadie. No fue una batalla, fue una operación de castigo de ingeniería. Y el matabestias demostró que 152 milímetros es el mejor calibre para negociar con el fascismo. La imagen que se abre en el triplex ya no recuerda a la guerra en el sentido habitual. No es un campo de maniobras ni una línea de frente. Es una catástrofe industrial. El camino en el terraplén dejó de ser una arteria de transporte. Ahora es un cementerio de metal estirado en una cuerda. Una cicatriz larga y humeante en el cuerpo de la tierra, llena de hierro retorcido y restos biológicos de lo que hace una hora se llamaba a sí mismo la élite del ejército. Observamos el resultado del plan de ingeniería. La trampa que construimos, usando la geografía como encofrado y los proyectiles explosivos como hormigón,
se congeló en su forma final. Es un callejón sin salida absoluto y hermético. Los que no murieron por el golpe cinético o la onda expansiva, ahora mueren por las consecuencias. Están encerrados. Adelante, el esqueleto humeante del tigre de cabeza, convertido en el corcho de la botella. Atrás, una pared de fuego de los camiones de suministro. A la derecha, una pared vertical. A la izquierda, pantano. Dentro de este perímetro la temperatura sube a cientos de grados. El blindaje de los tanques parados junto a los focos de incendio se calienta al rojo. Dentro de las máquinas, incluso las no alcanzadas por proyectiles, se vuelve imposible respirar. Los sellos de goma se derriten, la pintura hierve. Las tripulaciones salen afuera, pero afuera les espera un aire compuesto de fuego y metralla. Es una bolsa de fuego. Una trampa geométrica, donde el eje de las abscisas es el tiempo que trabaja contra ellos, y el eje de las ordenadas es la temperatura. En nuestra casamata se hace más espacioso. El almacenamiento de munición se vacía. Las cajas de proyectiles que abarrotaban el piso y las paredes ahora están vacías. Las vainas fueron arrojadas por la escotilla para eliminar vainas usadas o están tiradas bajo los pies, tintineando con cada giro del chasis. Gastamos la munición metódicamente, hasta el último kilogramo de explosivo. Llevar proyectiles de vuelta a la base es mala logística. El proyectil está creado para hacer el trabajo aquí y ahora. Quedan 3 explosivos, informa el cargador. La voz ronca, quebrada. Apenas se mantiene en pie. Los músculos están llenos de ácido láctico. Las manos tiemblan, pero se estira hacia el siguiente disparo. Copiado. 3. El comandante no cede. Aquel transporte blindado. Intenta empujar el camión a la cuneta. ¡Remátalo! En el medio de la columna ocurre un ajetreo de ratones. Un tractor semioruga, milagrosamente sobreviviente en la tormenta de fuego, intenta abrir una salida. El conductor empuja con el parachoques el Opel en llamas, esperando despejar el paso, aunque sea para una máquina. Es un gesto de desesperación. Incluso si empuja el camión, no tiene dónde ir. Adelante hay un atasco de 5 tanques pesados, pero el instinto de conservación apaga la lógica. El artillero ajusta la marca de la mira. Ya no es tiro para matar, sino para suprimir la voluntad. Para destruir la idea misma de resistencia. Disparo. El proyectil da en la unión entre el tractor y el camión. La explosión lanza ambas máquinas en direcciones diferentes, como bolos. El tractor se vuelca, exponiendo los bajos y el tren de rodaje roto. Las ruedas siguen girando en el aire por inercia. Ahora no hay movimiento en la columna. Ninguno. Creamos el atasco de la muerte perfecto. Aquí no hay ni un metro cuadrado de espacio seguro. El fuego salta de una máquina a otra. Explotan los tanques de combustible, añadiendo nuevos litros de napalm a esta caldera. Vemos cómo detonan las municiones dentro de los tanques. Parece convulsiones internas de muertos. Primero de las escotillas sale un chorro de chispas. Luego la pesada torreta salta, y del anillo brota una columna de llamas de 10 metros de altura. Es el triunfo de la razón sobre la masa. Los alemanes eran más. Su técnica era más cara, más compleja, más tecnológica. Tenían mejor óptica, comunicaciones, entrenamiento. Pero perdieron porque entraron en una ecuación que no pudieron resolver. Confiaron en el grosor del blindaje, y nosotros confiamos en el conocimiento del terreno y la balística de gran calibre. Contrapusimos nuestro cálculo a su número, y nuestro cálculo resultó más certero. 2 proyectiles, recuerda el cargador. Veo movimiento de infantería junto a la roca, objetivo grupal. Figuras grises intentan trepar por el derrubio, esperando escapar al bosque. Es inútil. La pendiente es demasiado empinada, las piedras se deslizan bajo los pies. Son simplemente blancos excelentes sobre el fondo gris de la piedra caliza. ¡Fuego! La explosión en la roca provoca un derrumbe. Toneladas de roca caen abajo, cubriendo a los que intentaban escapar. No somos crueles, somos eficientes. Dejar al enemigo a la espalda significa recibir una bala en la espalda más tarde. La guerra es un trabajo de eliminación de amenazas. Mientras el enemigo respire, es una amenaza. El camino se convirtió definitivamente en una sucursal del infierno. El humo negro se levanta como un muro, tapando el sol. A través de él se abren paso lenguas de fuego,
naranjas, rojas, violetas por los aditivos químicos en el combustible. El olor a carne quemada, goma y TN te penetra incluso a través del blindaje. Ese olor se quedará con nosotros para siempre. No se puede lavar, no se puede olvidar. Es el olor de la victoria, pero no huele a flores, huele a muerte. El último, dice el cargador. Toma la vaina con ambas manos, como si fuera una joya. El último argumento. Los últimos 43 kilogramos. En la casamata cuelga un extraño silencio. El motor trabaja en ralentí. El ventilador zumba, pero los sonidos del combate afuera cesaron. Allí ya nadie dispara. No hay quien. El comandante busca un objetivo digno para el acorde final. Disparar a los esqueletos en llamas no tiene sentido. Al centro, al montón de escombros, para asegurar. El artillero apunta el cañón al corazón mismo del incendio. Allí donde se entrelazaron en un nudo 3 camiones y un tanque ligero. Es el epicentro de la destrucción. De despedida, susurra. Disparo. El cañón empuja por última vez al autopropulsado hacia atrás. La vaina cae con un tintineo metálico que parece especialmente fuerte. Este sonido pone el punto final. El proyectil se va al humo y estalla en algún lugar dentro del tornado de fuego, esparciendo los restos ardientes aún más lejos. Es el tiro de gracia en la cabeza del dragón derrotado. Ahora estamos vacíos. 20 proyectiles, 20 impactos. Coeficiente de eficiencia, 100%. Hicimos lo que debíamos. Detuvimos la avalancha usando una sola piedra, lanzada en el momento justo en el lugar justo. El comandante se aparta del panorama. Se quita el casco y se limpia la cara, esparciendo el hollín. En su rostro no hay sonrisa, solo un cansancio profundo, de plomo. Los ojos del ingeniero ven el resultado. El dique está bloqueado. Pasar por aquí es imposible. La técnica destruida, la fuerza viva liquidada. Tarea cumplida. La estructura llamada ofensiva del batallón de tanques fue desmontada con éxito. Miramos la brecha en llamas donde antes estaba la unidad de élite de la Wehrmacht. Ahora es simplemente geografía, alterada por el impacto de alta energía. Remodelamos el paisaje. Le agregamos hierro y ceniza. La batalla terminó. Comenzó la historia. La historia de cómo una máquina y 5 personas que saben física detuvieron una armada. Ahora hay que irse. Irse mientras el humo nos oculta, mientras el enemigo no se recupera y no llama a la aviación. Hicimos nuestro trabajo. Que ahora trabajen los equipos funerarios. Si pueden llegar hasta aquí. «Mecánico, arranca». La voz del comandante suena baja, pero en este silencio es similar a un trueno. Nos vamos. El motor diésel V2K, que cayó durante el disparo para no desviar la puntería con la vibración, cobra vida de nuevo. Los 12 cilindros despiertan con una tos descontenta, lanzando al bosque una nube de humo azul. El conductor presiona el embrague principal. Su pierna izquierda tiembla por el esfuerzo. El pedal es duro. Requiere un esfuerzo de 80 kilogramos y casi no quedan fuerzas. La palanca de cambios entra con dificultad en la ranura de marcha atrás. Los engranajes de la transmisión entran en contacto con un pesado y cansado chirrido. El autopropulsado Su-152, que la infantería ya alcanzó a bautizar como matabestias, se estremece. Las orugas se tensan, eliminando la holgura, y comienzan a girar hacia atrás. Nos vamos. Dejamos la posición que en los últimos 30 minutos se convirtió de un punto en el mapa al epicentro de la historia. La máquina retrocede lenta, cuidadosamente, como una enorme bestia temerosa de dar la espalda al peligro. Pero el peligro ya no existe. Lo que quedó en el camino no puede disparar, solo puede arder. Dentro del compartimiento de combate hay un silencio que no puede tapar ni el rugido del motor. Es el vacío formado tras el monstruoso estruendo de 20 disparos. Los oídos están tapados. En la cabeza zumba una nota fina y desagradable, consecuencia de los golpes acústicos. La tripulación está sentada en sus lugares, lánguida, como marionetas a las que les cortaron los hilos. La adrenalina que los mantenía en tono se fue, dejando tras de sí una pesadez de plomo. El cargador se deslizó por la pared de la casamata al suelo. Está sentado entre los estantes vacíos, con los brazos extendidos. Sus dedos, contraídos por calambres,
no pueden abrirse. En las palmas hay quemaduras de las vainas calientes y rasguños del metal. No es un héroe de cartel. Es un obrero que acaba de mover él solo una tonelada de muerte. Su cara está negra de hollín. Solo se ven el blanco de los ojos y los dientes. Respira con dificultad, con un silbido, tragando con avidez el aire envenenado por gases de pólvora. El comandante empuja la manija del seguro de la escotilla. La pesada placa blindada sobre la cabeza cede con dificultad. Las bisagras chirrían, como quejándose de la violencia. La escotilla se abre. En la casamata irrumpe luz y aire. Este aire debería ser fresco. Al fin y al cabo es mañana, bosque, los Cárpatos. Pero en la cara golpea el calor, como de un horno abierto. El aire huele a goma quemada, carne asada, gasolina sintética y metal al rojo vivo. Es el olor de la guerra, concentrado y despiadado. Pero incluso ese es mejor que la atmósfera asfixiante dentro de la máquina. El teniente se impulsa con los brazos y asoma por la escotilla hasta la cintura. El mundo alrededor cambió. La niebla que por la mañana ocultaba el valle desapareció. Fue quemada, evaporada, dispersada por las ondas expansivas. Ahora la visibilidad es ideal, y esa visibilidad aterra. Abajo, en el terraplén, yace el resultado de su trabajo. Una larga y sinuosa serpiente de fuego y humo negro. 20 unidades de técnica enemiga. 20 estructuras de ingeniería complejas, creadas por las mejores mentes de Alemania, convertidas en chatarra. El tigre de cabeza está parado con el cañón clavado en la tierra. Su compartimiento del motor arde con una llama pareja y brillante. La pantera sin torreta parece una lata de conservas abierta. Los camiones se convirtieron en esqueletos. El Ferdinand, el terror de los frentes, yace sobre la panza con la oruga rota, parecido a un elefante muerto. El comandante mira esto no como el vencedor de una arena de gladiadores. Mira como un capataz que terminó un desmontaje complejo de un objeto en ruinas. Su mirada se desliza por los detalles. Aquí la onda expansiva cayó bien, bloqueando el paso. Aquí la detonación de la munición funcionó como una explosión dirigida, derrumbando parte de la roca. El plan se realizó al 100%. El camino está cortado. El batallón destruido. La ofensiva frustrada. No siente euforia. No hay deseo de gritar ¡hurra! O levantar el puño al cielo. Solo hay vacío y satisfacción profesional. Este sentimiento es conocido por cualquier ingeniero cuyos cálculos se confirmaron en la práctica. La resistencia de materiales no falló. La balística funcionó. La gente aguantó. Saca del bolsillo de la guerrera un paquete de velomorcanal. El cartón del paquete está arrugado, impregnado de sudor y aceite de máquina. Los dedos del comandante tiemblan. No de miedo. El miedo se fue con el primer disparo. Es el temblor de la fatiga. Los músculos que estuvieron en hipertonía media hora, ahora se relajan y el sistema nervioso falla. Enciende un fósforo. El primero se rompe, el segundo se enciende. Enciende el cigarrillo, inhalando profundamente el humo acre del tabaco. Mira sus manos. Están negras, con aceite y hollín. Las uñas rotas. Son las manos de un obrero de la guerra. La guerra no son desfiles, ni bellos discursos de los comisarios políticos. La guerra es un trabajo pesado y sucio. Es saber mover pesos, girar tuercas, calcular trayectorias y soportar cargas extremas. Y en este trabajo, nuestro soldado resultó más competente. No los vencimos por número, no los aplastamos con masa. Ellos eran más. Les ganamos con intelecto. El mito de la superioridad técnica alemana se termina de quemar ahora abajo, en el camino. Sus tigres eran más potentes, su óptica más limpia, pero su táctica era rutinaria y su autoconfianza fatal. Iban por tierra ajena como dueños, olvidando que la tierra también es un arma. El ingeniero soviético que estaba en la casamata del comandante convirtió el paisaje en un aliado. Vio en el mapa el esquema de una trampa y la cerró. Es la victoria de la razón sobre la fuerza bruta, la victoria del cálculo exacto sobre la arrogancia. El autopropulsado retrocede hacia la espesura del bosque. Las ramas golpean el blindaje, quitando el hollín. La infantería, que estaba en emboscada por los flancos, se levanta de las trincheras. Los soldados miran la máquina que pasa arrastrándose con respeto supersticioso. Para ellos, este monstruo de acero ahumado y sucio es un salvador.
Vieron cómo él solo molió el puño de acero de la Wehrmacht, pero la tripulación no mira la infantería. El muro entre los que caminan por la tierra y los que arden en el blindaje permanece inquebrantable. El conductor mete hábilmente la máquina en el puesto preparado de antemano. ¡Alto!, ordena el teniente. El motor se apaga. El silencio del bosque regresa, pero ahora es diferente. No tiene la tensión de la espera. Tiene olor a quemado y el lejano crujido de cartuchos estallando en el fuego, que llega desde el camino. El comandante tira la colilla por la borda. Aún humea en la hierba mojada. Trabajo terminado. El cliente, la patria, debe estar satisfecho. El pago se realizó con vidas de enemigos a una tasa de 1 a 100. Baja lentamente de nuevo a la casamata. Hay que verificar el nivel de aceite, limpiar el canal del cañón, reponer la munición. Mañana será un nuevo día. Habrá nuevos caminos, nuevas columnas y nuevas tareas. La guerra continúa. Y haremos nuestro trabajo con calidad, hasta el mismo Berlín. El estruendo de la detonación abajo se calma. Queda solo el zumbido del incendio. El Su-152 se congela a la sombra de los árboles, fundiéndose con el bosque. El cazador guardó el arma en la funda. Hasta la próxima cacería.